Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de esta clase con algunos ejemplos más. En la parte 1 de la clase, de esta clase nos habíamos quedado en el ejemplo 9. Vamos a continuar con el ejemplo 10. ¿Sí? Bien, ahora nos vamos a preguntar lo siguiente. 100 a la x me da 10. Vamos a escribir primero esto como logaritmo. X va a ser el logaritmo de base 100 y argumento 10. ¿Está bien? El logaritmo de base 100 y argumento 10. Y acá tengo un problema, porque yo sé que 10 al cuadrado me da 100, pero acá lo que me está preguntando es 100 elevado a la quién me da 10. Para poder calcular el valor de x en este caso, tengo que pensar en la raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de 100 me da 10. Ahora, ¿cómo relaciono una raíz con un exponente? Acá es donde tengo que recordar que la raíz enésima de una base A cualquiera o de un radicando A cualquiera positivo es lo mismo que A elevado a la 1 sobre n. Esto es la definición de exponente fraccionario. ¿Está bien? Tenemos que tener en cuenta esto para poder resolver esto. Entonces, raíz de 100 es 10, pero raíz de 100, de acuerdo con lo que estamos diciendo acá, raíz es como un 2, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que 100 a la 1 medio. Eso me da 10. Por lo tanto, en este caso el valor de x es 1 medio. Esto me está diciendo que cada vez que yo piense en una raíz, en realidad estoy pensando en un exponente con una fracción, en donde el denominador es el índice de la raíz. ¿Sí? Cada vez que yo piense en una raíz, entonces hay atrás de esto un exponente fraccionario en donde el denominador coincide con el índice de la raíz. ¿Sí? Vamos a pasar al ejemplo 11, ¿sí? En esta misma idea. 64 elevado a la quién me da 4. Bueno, primero escribo esto como logaritmo. Es el logaritmo de base 64 y argumento 4. Y acá me pasa algo muy similar a antes. ¿Sí? 64 a la quién me da 4. Y descubro nuevamente que es la raíz cúbica de 64 quien me da 4. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 64 a la quién, de acuerdo con esta expresión de acá, a la 1/3. Eso quiere decir que el valor del logaritmo es 1/3. ¿Sí? Raíz cúbica es exponente 1/3. Raíz cuadrada, como en el caso anterior, exponente 1 medio. Vamos al ejemplo 12. 32 a la quién me da 2. Lo escribo como logaritmo. Logaritmo de base 32 y argumento 2. A ver si pueden pensar cuál va a ser el valor de x, ¿sí? Pueden pausar el video y pensarlo, ¿sí? Si no, la respuesta es la siguiente. Lo que estoy pensando es 32 a la quién me da 2. Y resulta que descubro que la raíz quinta de 32 me da 2. O sea que 32 a la 1/5 me da 2. Con lo cual el valor del logaritmo de base 32 y argumento 2 es 1/5. ¿Sí? De esta manera entonces es que ustedes pueden relacionar una raíz con un exponente fraccionario. Bien, vamos a pasar a algunos ejemplos que combinen las dos cosas que vinimos viendo, ¿sí? Así que son un poco más complicados los que vienen acá. Ahora tenemos 25 a la quién me da 1/5. Lo escribo como logaritmo. Es el logaritmo de base 25
y argumento 1/5. Para calcular este logaritmo yo tengo que pensar 25 a la quién me da 1/5. Entonces lo vamos a pensar por acá. 25 a la quién me da 1/5. ¿Sí? En primer lugar tengo que pensar, para llegar de 25 a 5, ¿sí? Yo tengo que pensar que la raíz cuadrada de 25 me da 5. Con lo cual acá tendría que utilizar un exponente fraccionario. Pero 25 a la 1/2 me da 5 y yo quiero que me dé 1/5. Tengo que dar vuelta la base. Dar vuelta a la base, ¿a qué equivale? Que vimos en la parte anterior. A que el exponente sea negativo. Por lo tanto, 25 a la menos 1/2 me va a dar 1/5. Así que este logaritmo vale menos 1/2, que es, acuérdense, el exponente, ¿sí? Lo que yo estoy calculando es el exponente. Todos los logaritmos calculan exponentes de bases, ¿sí? Bien, vamos a pasar al ejemplo 14. Vamos a pensar 32 elevado a la ¿quién? Me da 1/2. Lo voy a escribir como logaritmo. Logaritmo de base 32 y argumento 1/2. Vamos a pensar quién es x en este caso. En primer lugar, digo, 32 a la quién me da 2, sin dar vuelta, me da 2, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar, como habíamos escrito por acá, en la raíz quinta de 32, porque la raíz quinta de 32 me da 2, o sea que es 32 a la 1/2 el que me da 2. Pero yo no quiero que me dé 2, quiero que me dé 1/2. ¿Cómo hago para que me dé 1/2? 32 para que me dé 1/2, o sea, dar vuelta la base, el exponente cambia el signo. Es decir que 32 a la menos 1/2 me da 1/2. ¿Cuál es el logaritmo? Menos 1/2. Seguimos con algunos ejemplos en el próximo pizarrón de esto. Vamos a seguir con los ejemplos que veníamos haciendo en el pizarrón anterior. Vamos al ejemplo 15. Ahora vamos a poner 32 elevado a ¿quién? Me da 1/4. Escribimos esto como logaritmo. X es el logaritmo de base 32 y argumento 1/4. Muy bien, ¿cuánto vale X acá? Bueno, tenemos que pensar bastante. En primer lugar, ¿sí? Para llegar de 32 a 4 no es tan fácil la cuenta. Entonces lo que yo propongo es que primero pensemos para llegar de 32 a 2. Inmediatamente pienso, como dijimos antes, en la raíz quinta de 32, porque la raíz quinta de 32 me da 2. Así que 32 elevado a la 1/5 me da 2. Claro, pero yo no quería 2, quería 4. Sin embargo, 4 es 2 al cuadrado. Entonces, lo que puedo pensar acá es decir, bueno, si 32 a la 1/5 es 2 y yo quería 2 al cuadrado, vamos a agregar todos cuadrados tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Entonces acá me va a quedar 32 a la 1/5, acá tengo 2, lo que yo digo es agreguemos al cuadrado para que el 2 se me transforme en un 4. Entonces acá 2 al cuadrado y acá 32 a la 1/5 al cuadrado, ¿sí? Entonces inmediatamente obtengo que como multiplico cuando tengo potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican, me va a quedar 32 a la 2/5 es 4. Bueno, ahora ya estoy más cerca.
¿sí? Porque lo único que me faltaría para obtener, en vez de 4, el valor 1/4, que es el que me piden, es que el exponente sea negativo. Una vez que encontré el exponente, encontré el logaritmo. Así que este logaritmo es -2/5. ¿Está bien? Ya acá estoy mezclando varias cosas, ¿sí? El exponente fraccionario con raíz, el exponente negativo que invierte. Vamos a pensar otro ejemplo más. Ejercicio 16, ejemplo 16. Supongamos que tenemos 9 a la quien me da 1/27. Muy bien, lo escribo como logaritmo. X en este caso es el logaritmo de base 9 de 1/27. Y acá pasa lo mismo que antes. Yo tendría que pensar 9 a la quien me da 27. Pero eso no lo puedo lograr. Entonces lo que voy a pensar es 9 a la quien me da 3. Para pensar en 9 a la alguien que me da 3 estoy pensando en la raíz cuadrada de 9. Es decir, 9 a la 1/2. 9 a la 1/2 me va a dar 3. Ahora yo necesito 27. Pero 3 al cubo es 27. Entonces lo que voy a hacer es, a partir de acá, que es lo que yo ya tenía, elevo a ¿cuánto ahora? Elevo al cubo, ¿sí? Si yo hago 9 a la 1/2 elevado al cubo, y acá 3 al cubo, ¿sí? Esto me va a quedar 9 a la... Bueno, 1/2 por 3 es 3/2, o sea que va a quedar 9 a la 3/2 igual 27. Finalmente, como yo quería 1/27, lo que voy a tener que hacer es cambiarle el signo a el exponente. Así que el valor del logaritmo, en este caso, es -3/2. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un último ejemplo, un poco más sencillito. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos 25 a la quien es 125. Lo escribo como logaritmo. Logaritmo de base 25 y argumento 125. ¿Sí? Y ahora vamos a pensar. 25 a la quien me da 125. No voy a poder encontrar esto, ¿sí? O por lo menos no tan fácilmente, porque 25 al cuadrado ya da 625. Entonces lo que voy a pensar es 25 a la quien me da 5. E inmediatamente pienso en la raíz cuadrada de 25. O sea, 25 a la quien. A la 1/2. Correcto. Ahora, para llegar a 125 yo puedo pensar en 5 al cubo. Entonces esto va a ser 25 a la 1/2 lo puedo elevar al cubo. Y 5 lo voy a elevar al cubo. Con lo cual obtengo que 25 a la 3/2 es 5 al cubo, que es 125. Acá no tengo que invertir porque ya yo quería llegar a 125, así que el exponente me quedó acá delimitado, ¿sí? Me quedó acá 3/2. Así que el valor de x, acá me olvidé poner x igual, ¿sí? Puedo ponerlo acá. Así que el valor de x es, en este caso, 3/2, o el valor del logaritmo es 3/2. Bueno, más que nada este ejercicio es como para reforzar un poco la notación del logaritmo y escribir qué es lo que quiere decir, ¿sí? Vamos a pasar a resolver algunas otras cuestiones u otros problemas a partir de las propiedades de los logaritmos en la próxima clase. Antes de pasar a la clase siguiente, ¿sí? Me gustaría que discutamos, ¿sí? qué ocurre con algunas operaciones, ¿sí? que no son tan sencillas de resolver en estos casos, ¿no? Con estas mismas, con esta misma técnica. Por ejemplo, ¿sí? Supongamos que queremos resolver 3 elevado a la quien me da 7. Muy bien.
No va a haber ningún número racional, o sea, ningún número entero, natural, con ninguna fracción que pueda hacer que 3 elevado a ese número me dé 7. Esto no es posible. Por eso acá es que vamos a tener que usar un logaritmo sí o sí. ¿Sí? Así que acá no es solamente que cuenta la notación, sino que también necesito necesariamente del logaritmo. ¿Sí? En este caso, el logaritmo que me resuelve este problema es el logaritmo de base 3 de 7. ¿Mm? Uno podría decir, bueno, 3 a la 1 es 3 y 3 al cuadrado es 9. Entonces con 1 me quedo corto y con 2 me paso. Así que esto va a ser un número entre 1 y 2. Y está totalmente en lo cierto. Ese número, este número que resuelve este problema, se llama el logaritmo de base 3 de 7. No hay otra forma de escribirlo más resumidamente que este. Lo que uno puede hacer es hallar con la calculadora una aproximación, ¿sí?, de este número, ¿sí? Una aproximación con coma. Para eso vamos a utilizar una propiedad, ¿sí?, que es la que estoy escribiendo en pantalla, que es la propiedad de cambio de base. ¿Sí? La propiedad de cambio de base permite escribir un solo logaritmo como la división de dos logaritmos, por ejemplo, de base 10. ¿Por qué de base 10? Porque la calculadora, cuando ustedes la vean, ¿sí?, ahí se ve, ¿sí?, que solamente calcula logaritmos de base 10 y otros logaritmos que más adelante vamos a ver de qué se tratan. ¿Sí? Pero en principio, ¿sí?, tenemos que podríamos calcular mediante esta propiedad de cambio de base una aproximación de este número, logaritmo de base 3 de 7. ¿Cómo? Bien, lo vamos a hacer justamente, ¿sí?, utilizando la propiedad. El logaritmo en base 3 de 7 lo vamos a pensar como el logaritmo de base 10 de 7 dividido el logaritmo en base 10 de 3. ¿Sí? Vean que no puse el 10 porque recuerden que si no escribo nada quiere decir que la base es 10. Bien, entonces lo que les pido es que justamente hagan la cuenta en la calculadora, ¿sí?, el logaritmo en base 10 de 7 dividido el logaritmo en base 10 de 3. ¿Sí? Si ustedes resuelven esta cuenta en la calculadora, van a obtener por resultado algo así como 1,7712437, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Algo importante que tienen que saber es que este número es un número irracional, o sea que no se repiten estos decimales en ningún momento y además de no repetirse son infinitos. Entonces uno puede dar una aproximación de acuerdo con lo que necesite, ¿sí?, de este valor. Uno podría decir, bueno, el logaritmo en base 3 de 7 es más o menos 1,77. ¿Sí? De la misma manera, por ejemplo, si yo quisiera calcular, no sé, 6 a la 100 me da 40. ¿Sí? En una primera instancia uno podría decir, bueno, 6 a la 1 es 6. 6 al cuadrado es 36. Así, 6 al cubo es mucho más. Así que va a tener que ser un número del tipo 2, y no tanto. ¿Sí? Entonces, eso como, digamos, como estimación está muy bien que uno lo haga, porque así uno tiene una cierta idea más o menos de cuánto va a valer el valor de x acá. Ahora escribo entonces como logaritmo, que es lo que me están pidiendo, que es el logaritmo de base 6, ¿sí?, y argumento 40. Ahora, esto, de acuerdo con lo que vimos, es lo mismo que el logaritmo de base 10 de 40 dividido el logaritmo en base 10 de 6. ¿Por qué lo transformo así? Porque de esta manera yo puedo calcularlo con la calculadora. Entonces ustedes pueden hacer logaritmo de 40, de base 10 de 40 en la calculadora, dividirlo por el logaritmo en base 10 de 6, pruébenlo, ¿sí?, verifíquenlo con la calculadora más allá de lo que yo les puedo decir que da, ¿sí?, y van a obtener algo así como 2,058. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplito más, ¿sí? Supongamos que tenemos 5 a la x igual 20.
¿sí? No se vayan a confundir que esto es ala, ¿no? No es 5 por 4, que daría 20. 5 a la quién da 20. Yo ya sé que 5 al cuadrado es 25. Y 5 a la 1 es 5, así que tiene que ser un número entre 1 y 2. En este caso tenemos el logaritmo de base 5 de 20. Para eso lo transformamos en el logaritmo de base 20 dividido el logaritmo de base 5. ¿Sí? El logaritmo de base 20 dividido el logaritmo de base 5, si lo colocan en la calculadora, les tendría que dar logaritmo de 20 dividido el logaritmo de 5, les debería dar algo así como 1,86 aproximadamente. Todos estos valores, salvo los casos anteriores en donde encontramos números racionales, enteros y demás, todos los demás logaritmos son números irracionales, así que uno puede quedarse con una aproximación de ellos. Bien, bueno, ahora sí damos por finalizada esta clase y vamos a continuar con las propiedades de los logaritmos.